Javier y Sergio, que ya estuvieron con nosotros en la parte de monitoreo de la red. Bueno, nuevamente les vamos a hablar sobre algunos conceptos primero. Vamos a definir qué es lo que es seguridad perimetral. Muchos de nosotros tenemos el control de nuestra red, realizamos monitoreos, realizamos medidas preventivas, medidas correctivas, pero tenemos que tener muy bien definido dónde empieza nuestra red y en dónde termina. Dentro de ese concepto, la seguridad perimetral nos dice, es todo el conjunto de medidas, estrategias, técnicas que nos van a permitir defender la parte más exterior de nuestra red, es decir, la entrada a nuestra red, por donde va a llegar todo el tráfico y por medio de donde nosotros vamos a tener un control, donde vamos a definir el control de acceso y donde tiene que ver cómo aplicamos las políticas que previamente nos han dicho pues nuestros superiores o lo que se va a hacer según los usuarios, etc. ¿Por qué es importante la seguridad perimetral? Primero que nada, nos permite centralizar de alguna manera nuestra red. Nuestra infraestructura puede tener N redes, pero hay un punto en común, que es la entrada. Si nosotros tenemos definidas ciertas políticas en esa entrada de la red, entonces podemos, a partir de ese punto, definir cómo vamos a manejar el tráfico. Es muy importante, y complementando a lo que mencionaba Rubén Aquino, seguridad perimetral no significa que nos vendan una solución. No quiere decir que tener seguridad perimetral signifique comprar un appliance, o signifique que vamos a buscar soluciones en donde nos vendan cajas, que esas cajas sean un IDS, sea un firewall, sea un IPS, sea un correlacionador de eventos, etc. La seguridad perimetral va más allá. Incluso dentro de las actividades de la seguridad perimetral tiene mucho que ver las políticas que se le dan a los usuarios. Aunque la seguridad es en el perímetro, pero la manera en cómo los usuarios van a interactuar tiene que ver de alguna manera cómo va a ser, cómo la información va a salir de la red o dentro de la red. Tenemos un concepto que es pensar en la red como algo físico. Vamos a proteger el exterior, vamos a defender el interior. ¿Proteger el exterior de qué? Escaneos, ataques, tráfico no deseado, tráfico malicioso. Y defender el interior, no solamente estamos definiendo que nos van a llegar tráfico desde el exterior y lo vamos a bloquear. Nosotros podemos estar generando tráfico malicioso y enviarlo a redes externas. O podemos estar generando, podemos ser una fuente de amenaza, podemos ser phishing, podemos estar alojando páginas de malware, servidores web, etc. Tenemos mucho que trabajar en ese sentido porque la seguridad perimetral es, si bien es el punto de entrada, también es el punto de salida. Puede ser que alguno de nuestros usuarios, incluso algún servidor, esté comprometido y nosotros no nos damos cuenta. No es que solamente bloqueemos el tráfico externo. Eso, como administrador de red, lo tienen que tener muy, muy claro. Bueno, algunas consideraciones en la seguridad perimetral. Ya habíamos definido, es el punto de acceso a la red. Y bueno, lo que hagamos en el perímetro afecta a toda la red. Si bloqueamos un puerto en el perímetro, bloqueamos ese puerto en toda la red. Bueno, obviamente, si tenemos red local no va a haber bloqueo dentro de ese puerto si es un tráfico interno. Pero todo lo que actuemos en el perímetro va a tener consecuencias. Es por eso que como administradores, ustedes muy bien lo saben y quizá alguna vez ya lo hayan tenido esa experiencia, que si se cae un servidor o alguien no puede acceder, al primero que le llaman es al administrador. ¿Por qué? Reclamando que seguramente cerró algún puerto en el firewall, o posiblemente un servidor lo desactivó, posiblemente un router se apagó, o es que están realizando pruebas de configuraciones. Cualquier cosa que pase en la red siempre va a caer sobre el administrador. Y bueno,
lo que había mencionado, no solamente nos vamos a enfocar en el control de acceso. Decir que seguridad perimetral es bloquear puertos de peer-to-peer y bloquear, no sé, algunas aplicaciones, eso no es seguridad perimetral. Si ustedes como administradores de red se apegan a ese concepto que a veces yo lo considero como paranoia de seguridad es bloquear todos los puertos, o seguridad es bloquear todo y ir permitiendo según los usuarios vayan necesitando, eso es a veces contraproducente. Y créanme que no tanto que lo hagamos por los usuarios, pero la efectividad de los trabajos de los usuarios, de los investigadores, de los académicos, muchas veces la podemos limitar simplemente por bloquear un puerto. Entonces tenemos que tener muy claros que no es control de acceso a seguridad perimetral, no es bloquear, no es cerrar el acceso a todo. De hecho eso, bueno, desde cierto punto de vista no es seguridad, eso es cerrar puertos. Seguridad es que se tenga definido un esquema en donde, si bien tenemos permitido los accesos, lo tengamos controlado. Tenemos permitido el tráfico al puerto 80, pero tenemos controlado qué es lo que pasa por el puerto 80. Y bueno, debido al impacto que tienen las acciones en el perímetro, tenemos que tener muy claros y ser muy cuidadosos cuando aplicamos las políticas. Si nosotros no nos apegamos a las políticas que nos van a indicar, seguramente vamos a estar cada minuto recibiendo informes, que el usuario ya no puede accesar, que este usuario ya hizo algo y su equipo ocasionó otra cosa, y es una serie de eventos que se generan por no seguir las políticas. Bueno, y en la elección de las herramientas a utilizar, hay algunos puntos que tenemos que abordar. Nuevamente, y creo que esto es común en cualquier tema que tocamos en este seminario, tenemos que conocer la infraestructura de nuestra red. Si como administradores se nos va, que no sabemos, es que ese switch no me acuerdo por qué está ahí, no me acuerdo cómo es, pero sé que por ahí sale algo, o ese servidor, creo que es un servidor, pero también le instalamos algo, y ese tipo de detalles, si se van acumulando y vamos generando problemas que después son mucho más difíciles de abarcar. Otro es el flujo de información, los recursos físicos, las políticas establecidas y la cantidad de información. La cantidad de información que manejemos, bueno, creo que ya lo he repetido muchas veces, tenemos que hacer esa consideración antes de implantar cualquier tipo de solución. Cualquier tipo de solución es indispensable, que si no sabemos la capacidad, seguramente va a tronar y nos va a salir peor. Bueno, pero identificar dónde es el perímetro de nuestra red. Yo he platicado con algunos administradores y me dicen, no, pues creo que el perímetro es ese cable que está ahí, o creo que el perímetro es un switch que está en el rincón, que de Gesca viene, nos los instala y punto. Entonces, como administradores de red, tenemos la obligación de tener bien definido que si la importancia de la entrada a nuestras redes es esta que les estoy mencionando, entonces a partir de ahora no le den nada más, si es ese cable o es ese switch que está por ahí, y a partir de ese switch yo conecté otra computadora y esta computadora le doy un NAT y esta NAT tiene un servidor y a partir de ese servidor los usuarios comparten archivos, etc. Debemos darle la importancia que es a la entrada de nuestra red. Y bueno, aquí también entra la responsabilidad de GESCA como dependencia, del departamento de redes, de seguridad, todos, que en conjunto tengamos una buena comunicación para que cuando hay un problema sabemos por dónde actuar. Y muchas veces, si se llegara a dar el caso de algún problema de seguridad, algún problema de tráfico anómalo, no lleguemos a la dependencia y bueno, es que creo que la entrada de la red es esta, pero es que este servidor también puede entrar por aquí, también puede entrar por aquí. No hay que abrir brechas que no son necesarias. Y bueno, un firewall no es seguridad perimetral. Tener un firewall en la entrada, eso no es seguridad perimetral, aunque nosotros pensemos, es que es el único modo en que pueden entrar. No hay otro modo y tiene que pasar por el firewall, eso no es seguridad perimetral. Caer en este concepto solamente nos va a llevar a una mala administración, nos va a llevar a tener eventos, no saber interpretarlos
Y bueno, creo que como administradores no vamos a caer en la ineficiencia, en la falta de consideraciones con los usuarios. Entonces hay que tener muy presente este concepto.